3. 5. Buenas noches, ¿cómo están? Justicia en primera persona nuevamente, en primera persona del plural, porque es la Asociación de Magistrados, o ese programa de la Asociación de Magistrados, y porque somos dos por ahora, porque seremos más todavía. ¿Cómo estás, Quique? ¿Bien? Muy bien conjugado, ¿no? Estamos conjugando. Estamos conjugando, exactamente. Venimos conjugando la radio, ahora en la TV. Exactamente. Muy bien. Cambiamos de día y de horario en la radio. Estamos en la 99.1 y estamos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Es decir, estuvimos. Ya estuvimos. Así que, bueno, vamos a seguir desarrollando algunos de los temas. Y hoy tenemos ya invitados aquí en el piso. Vamos a estar tratando el caso Núñez. ¿Te acordás que la semana pasada ya habíamos adelantado? Sí, vos lo contaste. Los alegatos. Se aproxima ahora el veredicto, que es este viernes. El viernes, ¿no? 31, sí. pasado mañana. Y tenemos una de las partes del juicio, el particular damnificado, que ha hecho un meduloso alegato con, el pedido de perpetua para el acusado. Y bueno, nos van a estar desarrollando el caso. Eso en el bloque que viene. Desmenuzando todo. Lo último, Quique, es de hace un rato esto nada más, y en este programa lo tratamos mucho el tema. Sí. Tuvo media sanción, la otra media sanción que faltaba, quiere decir que tiene la doble sanción del Congreso, la ley que permite el uso medicinal de cannabis, es decir, cannabis para uso medicinal. Lo que no está en la ley es el autocultivo. Acá lo conversamos con Marcelo Morante, médico recibido de la Universidad de La Plata, que se especializó en el tema en Canadá, con Martín Randazzo, el intendente de la Madrid, que apunta, Randazzo dijo que es médico también, ¿no? Sí, Randazzo es médico. Randazzo tiene la idea del uso de cannabis medicinal como un tema preventivo y quiere convertir a la Madrid, por un lado, en un ejemplo, lo dijo en este programa, como un ejemplo de política sanitaria, y al mismo tiempo como un ejemplo práctico del uso de cannabis medicinal, que uno de los productores de este programa, de la Asociación de Magistrados, Lucas Domsky, que hoy cumpleaños, le mandamos un saludo. Tal cual, antes de cumplir años, antes de cumplir años, pero hace bastante tiempo ya, nos tiró él ese tema. Este tema realmente dimos la primicia, no sé si primicia, pero fuimos los que iniciamos este tema y lo hemos impuesto, porque después, a partir de las notas que hicimos en este programa, hubo gran repercusión, incluso una tapa del suplemento, de la revista Viva de Clarín, desarrollando este tema, ¿no? Fueron a generar... Había juntado en una foto, me acuerdo, era esa foto del pueblo, que en realidad, en general son fotos de propaganda, pero en la realidad viste que no hay ese tipo de fotos. No. Solamente las propagandas, en una época, en las propagandas de jubilaciones, no sé por qué, porque parece que el futuro es de la gente, o de leche. Sí, los lecheros están con algunos problemas ahora, pero era la Madrid, obviamente no todo el pueblo, pero una buena parte de los habitantes de la Madrid juntos, mirando a cámara, porque el proyecto había pasado a ser de proyecto del intendente a proyecto del pueblo. Ahí era con cultivo. Tenían ya determinadas las parcelas que iban a usar para el cultivo, estaba todo muy avanzado. Estaba avanzado, el Estado iba a regular, era una pequeña California en la provincia de Buenos Aires. No llegamos a ser California, pero incluso quienes querían algo más de esta ley, hoy se mostraban conformes. Después de la media sanción del Senado, que fue 58-0, en diputados había tenido 221 votos favorables, esta vez fue 58-0 en el Senado sobre 72 escaños, quiere decir, y además a 0, sin abstenciones, quiere decir que es un nivel de consenso muy alto, muy infrecuente. Se da muy pocas veces. Que sea muy pocas veces, muy infrecuente. Debe haber tenido la muerte digna, digamos, ese tipo de leyes transversales que nadie discute, claro, porque hay transversales que reparten los votos no de acuerdo a los bloques y transversales que logran unanimidad como este tipo de cosas. Sí, que era lo que faltaba, ¿no? El marco legal para que esta idea ya se plasme
y que se pueda producir sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Porque bueno, lo hablábamos hoy, la ley de estupefacientes, la ley 23737, bueno, castiga el cultivo, así que bueno, eso hay que modificarlo y bueno, esta ley es un inicio, ¿no? Ese comienzo, los que están de acuerdo con esta ley y de profundizar, dicen que el cultivo, el cultivo estamos hablando de algunas plantas en la casa, por algo se llama mamá, el movimiento en la Argentina se llama Mamá Cultiva, y fue copiado de un movimiento chileno que también se llama Mamá Cultiva, que son madres que empezaron a cultivar primero para sus hijos o hijas con problemas, con enfermedades que tenían trastornos convulsivos, y después para vecinos o vecinas, en algunos casos con este tipo de enfermedades y en otros casos como paliativo, porque dicen los médicos, eso lo decía el doctor Morante acá, que el cannabis no reemplaza, por ejemplo, la morfina, pero si se suministra en las dosis correspondientes, si se suministra en lo que un médico indica, es menos tóxica que la morfina y logra una revitalización, inclusive en pacientes en un estado complejo, sí, una revitalización de signos sí, acá hemos recibido testimonios, ¿no?, de estos casos, ¿no?, realmente milagrosos, de cómo le ha cambiado la vida a las personas que pudieron, bueno, hacer uso del aceite de cannabis. Así que bueno, eso es un tema en desarrollo, in progress, como dicen los noticieros norteamericanos. Quique, hay otro tema en desarrollo que, si mal no recuerdo, fue primicia tuya en este programa, que es el tema de los sobres, ¿no es cierto? Sí, los sobres porque, los sobres bueno, policiales. Recordamos el caso de los 36 sobres con dinero, con 154.000 pesos repartidos, que se hallaron en un procedimiento que se hizo en la Jefatura Departamental La Plata. Se encontraron los sobres con dinero y en esos sobres estaba el remitente, el destinatario. Esas palabras, bueno, fueron periciadas, se hicieron pericias caligráficas, se llegó a la detención de muchos jefes policiales, después, bueno, fueron excarcelados, también uno de ellos murió en la cárcel, y en el marco de esta causa hubo una serie de recusaciones, bueno, la última al fiscal que lleva adelante la investigación, al doctor Marcelo Martini, y hoy la jueza de garantías, Marcela Garmendia, no hizo lugar a la recusación, así que Martini sigue al frente de la causa, ¿no? Y otro dato es que también hace unos días fue indagado el comisario que nunca escribe, que nosotros lo hemos bautizado acá, parafraseando al coronel no tiene quien le escriba del grandioso García Márquez. Y ahora este comisario parece que tampoco habla, no escribe y no habla, porque fue indagado hace unos días y que era cantado. Y no es iletrado ni mudo. No, pero bueno, era cantado lo que iba a pasar. ¿Qué hizo? No hablar. No habló. No declaró. Amparándose en su derecho, ¿no es cierto? Hablando, sí, no es usado en su contra, ni presunción ni nada, pero bueno, quedó procesado, ¿no? En el proceso penal bonaerense, cuando termina el acto de indagatoria, uno queda procesado, ¿no? Quique, ¿hay alguna, no sé si certeza, pero por lo menos indicio de que la muerte a la que aludiste pudo no haber sido natural o es simplemente que la gente es mala y sospecha? Sí, todas sospechas. Hasta ahora no hay nada. Los informes forenses son contundentes de que fue una muerte por causas naturales, por una serie de enfermedades que ya padecía de antes el comisario Jurado. Hasta ahora no hay nada que indique otra cosa, hasta ahora. Pero eso ¿por qué decís hasta ahora? Y bueno, porque se puede pedir, las partes pueden pedir medidas en cualquier momento, ¿no? O pedir una reautopsia, pero hasta ahora las pericias oficiales de la Asesoría Pericial de Tribunales, que depende de la Suprema Corte bonaerense, hicieron un detallado informe donde dicen que las causales de muerte son por una serie de enfermedades que padecía esta persona y que derivaron en su muerte, ¿no? Una serie de complicaciones a raíz de varias afecciones que tenía. ¿Las pericias se hacen habitualmente o las pericias se hicieron en este caso porque, bueno, es un procesado, es parte...? No, porque fue una muerte en una cárcel, ¿no? En la unidad 9. Entonces se hizo la autopsia.
para determinar con certeza cuál fue la causa. Hasta ahora, hasta ahora es muerte natural. No hay nada que indique lo contrario. Uno puede pensar mal porque hay un contexto, pero no hay elementos reales para pensar mal, salvo la maldad de cada uno. Sí, se especulaba en un momento que era una de las personas que quería hablar, que quería contar, de uno de los que se estaba por quebrar. Todas versiones que sin ningún sustento, ¿no? Eso en general no ocurre, ¿no? Además, por tu experiencia. Por la mía no. El caso de la fuerza, sobre todo, en diferentes épocas. No, se respetan los códigos de silencio a rajatabla. Hay muy pocos casos en contra, me parece. Uno de los casos que vamos a tratar aquí en unos minutos, el caso Núñez, se esclarece, por un arrepentido. Una de la fuerza que se quebró y contó todo y permitió esto esclarecer, encontrar el cuerpo. Después lo vamos a explicar en detalle. Sí. Ahí volvemos con el caso Núñez. Lo prometido, segundo bloque de Justicia en Primera Persona, el caso Andrés Núñez, exactamente, puse bien. Manuel Buyú y Ernesto Ferreira, ¿dije bien? Así es. Acá corroboramos, ¿viste? Chequeamos al aire y en vivo. Ellos son defensores oficiales y en esta causa, en este juicio oral, en este juego de roles que tiene el proceso penal, se han pasado al otro lado del mostrador, lo decimos así chabacanamente, y han formado parte de la acusación, ¿no? Porque actuaron como representantes de la viuda de Andrés Núñez, la señora Mirna Gómez, ¿no? Sí, y la hija. La hija. Que tenía 1 año y medio cuando ocurrió el hecho. Que esto desaparece el 28 de septiembre de 1990. Así es, desaparece el 27 se lo llevan de la casa, en realidad el 27 lo van a buscar a la casa y el 28 se lo llevan, porque permanecen cerca de 4 horas allí. ¿Y qué es? ¿Ustedes venían a ser los abogados de la víctima? Sí, es un caso, es el primero que yo en unos cuantos años que tengo de defensa oficial, que nos toca representar a la víctima por un muy buen criterio que ha tenido nuestro defensor general, el doctor Zafrán, en el sentido de que este caso que lleva, como decía aquí, que recibe muchísimos años, 27 años, casi 27 años, hasta que murió la llevaba la causa gratuitamente el doctor Hortel. ¿Sí? El juicio anterior lo hizo el doctor Hortel. Sí. Cuando muere el doctor Hortel, los familiares de la víctima solicitan una representación y con un criterio que yo creo que es muy encomiable, el defensor general nos designa a nosotros para que asumamos la representación. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en ese trabajo? Y en este caso en particular, ¿en qué consiste la función de ustedes? Representar los intereses de la víctima, en este caso concretamente, velar porque se descubra la verdad y por llegar a una sentencia que dé cuenta de esa verdad, ¿no? En este caso una sentencia condenatoria. Pero no son fiscales. No, en este caso no. ¿Y cómo hacen para no chocarse con la tarea de los fiscales? En este caso la fiscal fue la doctora Rosalía Sánchez, que lo hizo excelentemente, y nuestra función es en el juicio oral de colaboración con ella. Por ejemplo, un refuerzo. Los exámenes de los testigos mayormente lo llevó a cabo la fiscal. Nosotros por ahí agregamos algún punto que nos parecía a nosotros sí que había que mencionarlo en los interrogatorios, y después, por supuesto, durante todo el proceso nosotros hemos pedido, porque este proceso también en los últimos años, por la intervención pedida por el imputado de instancias superiores, se fue retrasando. O sea, nosotros hemos pedido reiteradas veces que se haga el juicio, básicamente, y después, por supuesto, las peticiones, ¿no? Los alegatos, tanto iniciales como finales. Quique hizo un resumen en el programa pasado, y ahora también. Me gustaría que ustedes hagan el propio resumen. ¿Cómo esquematizarían el caso para que se entienda qué es lo que está en juego? Esquemáticamente el caso apunta a un grupo de policías que en rigor actuaba de modo paralelo, una especie de grupo parapolicial, que tenía unas prácticas muy propias de la última dictadura. Esto es, sin ninguna orden de allanamiento, sin ninguna orden de detención, sin intervención judicial directamente, intentar supuestamente
esclarecer algún hecho de un modo muy prepotente, ¿sí? De ese modo irrumpieron en una casa, preguntaron por X persona, no la encontraron, privaron de libertad a la pareja de la madre de Andrés, lo tuvieron un tiempo retenido, esperaron a Andrés en su casa, mientras tanto revolvieron todo. Bien, y cuando llega Andrés, se lo llevan a la entonces brigada. Y eso fue sin orden de allanamiento, ni de detención, ni nada. Sin intervención judicial. Sin nada. O sea que lo que estás relatando es un caso de la dictadura, o de las 3A, en todo caso, que fuera para policial también, digo. Si vamos. Pero de la dictadura, una patota típica. Así que le preguntaban por un robo de una bicicleta, algo así. Sí, pero era prácticamente una excusa. Vos decís una patota y esto surgió en el juicio, que algunos de los participantes de este grupo de tareas se autodenominaban ellos la patota de la brigada. ¿Sí? Y se jactaban de esa denominación. Como decía Ernesto, lo trasladan después a la brigada. Esto está aprobado no solo por lo que surgió en este juicio, sino que ya en el juicio anterior esto está absolutamente acreditado y inclusive firme los hechos. Aquí hubo un juicio en el 2010 a otros 2 imputados que recibieron condenas están firmes, perpetua, ¿no? Perpetua, y se estableció en ese juicio que la muerte de Andrés ocurre porque lo someten a una tortura, que es el submarino seco. Y bueno, sí, la colocación de una bolsa de nylon. Una bolsa de nylon que se describió como de color negra, que fue descrita como de las que se usan en los supermercados. Es más, hubo otro torturado esa noche que en rigor no muere de casualidad. Un menor, ¿no? Sí. Era un menor en esa época. Y es el que desde el inicio del proceso, y esto tal vez lo más llamativo que en cuanto al tiempo que ha durado esta investigación, desde los pocos días del proceso, él va a la brigada en una prisión ocular y reconoce a uno de los participantes, y a pesar de esto, ¿sí? Estamos hablando de qué año. No se avanzó la investigación, del año 90. Del 90. Claro, o sea que a Díaz, el otro chico en ese momento, por lo que ustedes cuentan, dijo, pasa tal cosa. Ya estaba esclarecido en sus aspectos esenciales, no se sabía a ciencia cierta qué había pasado con Andrés. Claro. ¿sí? Se sospechaba que había muerto. El cuerpo no aparecía, y ahí lo que contábamos hoy, a partir del relato de Ramos, que es uno de los condenados en el juicio de 2010. No está condenado Ramos. Ramos está suspendido su proceso por una cuestión de imputabilidad. Los que están condenados son Dos Santos y González. Dos Santos y González. Sí. Ramos es el arrepentido, el que cuenta todo y que permite el hallazgo del cuerpo en el campo de General Belgrano. Ramos, en rigor, lo que ocurre es que por un problema de su personalidad en un momento no soporta más la situación, se quiebra y entonces habla. En rigor, Ramos estuvo un tiempo en prisión preventiva. Obviamente en esa época no existía la ley de arrepentido, ni mucho menos tampoco existe en la actualidad. Y lo que termina ocurriendo con él jurídicamente es que, para hablar en términos llanos, pierde la cordura con posterioridad. O sea, ni siquiera es que sea inimputable, él no es capaz de estar en proceso. Y eso es una situación que, según los peritos, no va a modificarse, con lo que está en una especie de limbo. ¿Y cómo es eso? Entonces, perdóname, ¿cómo es ese limbo? Y ese limbo, en rigor, no tiene salida. Esto es, una persona que es imputada por un hecho, que luego, de modo sobreviniente, con posterioridad, no es capaz de estar en juicio, en rigor, si es peligroso será internado provisoriamente y cuando deja de ser peligroso será liberado, pero no puede ser juzgado y tampoco es técnicamente inimputable. Porque al momento del hecho comprendía. Es luego procesalmente incapaz de estar en juicio, que es una cosa distinta y que no hay que mezclar. Y no comprende, o sea que sería violación del debido proceso. Si se lo sometiese a juicio, en ese caso, sería eso. En condiciones, porque no tiene capacidad para... Claro, no hay manera, por ejemplo, de preparar su defensa, porque no hay manera de comunicarse con él, de explicarle qué significa estar en juicio. Y sobre esto ustedes no tienen dudas. Yo me pongo a sospechar, como le preguntaba a Quique antes, pero no tienen dudas. No, se ha planteado la posibilidad de reiterar alguna cuestión pericial, lo estamos evaluando. Lo cierto es que lo que dice Ernesto es cierto, que es muy concluyente el dictamen, pero no lo descartamos tampoco con el paso del tiempo, ¿no? Volviendo al tema de el caso en sí, este chico, este niño, que en su momento tenía 16 años, que ahora es una persona por supuesto mayor, durante todos estos 27 años, cada vez que fue citado dijo lo mismo. ¿Sí? Y fue la prueba fundamental, tanto en el juicio anterior como en este juicio.
¿sí? Una persona que estuvo básicamente, para sintetizar, estuvo torturada, que conocía a Andrés de antes en la brigada, que lo ve entrar, ve cuando lo hacen ingresar en la misma oficina donde lo torturaban a él, las mismas personas que lo torturaban a él, a una de las cuales había reconocido desde el inicio del proceso, y esta es la prueba fundamental, sin perjuicio de que se ha producido durante el juicio un montón de prueba que corrobora de algún modo estos dichos y que al criterio nuestro el veredicto y la sentencia todavía no fueron emitidos, pero al criterio nuestro no deja ninguna duda, ni en cuanto al hecho ni en cuanto a la participación del imputado. ¿La tortura? No, avanti, señor. Dele. No, llevando al tema también del imputado acá, Ponce, Luis Ponce, ¿no? Sí. Que fue muy comentado, ¿no? Y dio también motivo de numerosas notas periodísticas, la forma en que fue detenido, ¿no? Que casi por casualidad, porque al parecer no lo estaban buscando ya. Hasta él mismo dice, yo pensé que ya no me buscaban más. Sí, fue por casualidad porque Ponce se escapa al sur, toma otra identidad. A Junín de los Andes, ¿no? Junín ¿Habías contado? Sí. En el juicio dijo que compró un documento con otro nombre y usa el apellido materno. Con tanta mala suerte para él, que un homónimo por ese apellido estaba siendo buscado por esa humanidad, un vecino se entera y para cobrar la recompensa avisa. La policía aeroportuaria lo detiene y cuando se establece la verdadera identidad surge que tenía un pedido de captura de la provincia de Buenos Aires, que no era el de los 100.000 pesos de recompensa, sino que estaba buscado en la provincia de Buenos Aires. Y todavía queda una persona prófuga en la causa, Sí. eso no lo dijimos. que es Pablo Jerez. Pablo Jerez, sí, que también hace más de Era 20 miembro años. de la brigada también. Eran Ponce y cuatro miembros de ese grupo operativo. Uno es Ramos, el que venimos hablando de la situación de esta suspensión del proceso. 2 que están condenados a prisión perpetua. Y Jerez, ¿sí? Que era en la calle era el jefe de los otros 3, que permanece prófugo y que nosotros hemos pedido en el alegato final que el tribunal de algún modo exhorte a los organismos que considere pertinente, que nosotros pensamos que tienen que ser los ministerios de Justicia y Seguridad, tanto de Nación como de provincia, respecto a esta situación para que se continúe y se reactive de algún modo la búsqueda. Y acá el tema de Jerez también es muy particular porque tengo entendido que en el campo de General Belgrano, donde encuentran el cuerpo de Andrés Núñez enterrado debajo de un tanque australiano, es de un familiar de Jerez. Sí, en realidad lo cuidaba un primo hermano de Jerez que estuvo en el juicio ahora y aclaró un poco esa situación para contar un poco esto. Con el dato que da Ramos en su momento, el juez Zelagoski, junto con Alejandro Inchaurri, que era en ese momento miembro fundador del equipo argentino de antropología forense, que estuvo declarando en el juicio una declaración realmente interesantísima, porque contó con lujo de detalles y con mucha solvencia lo que hizo en este caso, pero además hizo todo un análisis de cómo surge en nuestro país trágicamente la disciplina de la antropología forense. Que ya cumplió más de 30 años. Van y con este dato, después de varias excavaciones muy cuidadosas, él nos explicaba que era con técnicas propias de la búsqueda de restos prehistóricos. Claro. ¿Sí? Para no dañar la prueba. Cepillando milimétricamente el lugar. Explicaba cómo había que, de alguna manera, calmar la ansiedad de los funcionarios judiciales presentes, porque les explicaban que con una pala de punta o con una excavadora se iba a romper los rastros. Claro, en el caso de arqueología es romper piezas arqueológicas y acá destrucción de posibles pruebas. Exactamente. Estamos hablando de eso. Claro. Exactamente. Claro. Sí, pues yo recuerdo tanto este caso como el de Miguel Bru, Miguel Bru fue en el 92, que bueno, la policía en esa época con el código viejo estaba a cargo de la instrucción y llegaba alguna denuncia sobre un posible lugar donde estaban los restos y iban con tractores a buscar, con palas excavadoras que iban a destruir, no iban a buscar. Claro. Como decía Manuel, el testimonio de Inchaurri fue muy esclarecedor,
Una solvencia, la verdad, una persona con muchísima experiencia, Sí, sí. que ha participado en la búsqueda de los restos de Che Guevara, Sí, sí. que ha Estuvieron asesorado a la en Corte el Interamericana. equipo de antropología forense estuvo en Ayotzinapa, en México, Claro. y cambió la idea, no sé si a propósito o por equivocación, la idea previa que tenía la Procuración mexicana, o sea que llegó a ese nivel. Y la torció, o sea, efectivamente. Hay gente alguna muy solvencia. solvente, una solidez, la verdad, notable. Hacemos un corte y les seguimos preguntando sobre este caso. Ya venimos. Seguimos con Ernesto Ferreira y con Manuel Bulló, aquí a mi lado, representantes de Andrés Núñez, asesinado en 1990, ¿no es cierto? Esto es, vos hablabas recién, Quique, del caso Bru, esto es paralelo al caso Bru. Y te quiero preguntar, vos Manuel, antes, cuando yo dije la palabra patota, contaste que se llamaban a sí mismos, este grupo operativo se llamaba Patota a sí mismo. Esta patota era algo, aunque fuera clandestino, inclusive dentro del Estado, era integrada siempre por los mismos miembros, con las mismas funciones, es decir, ¿era una prolongación de un sector de la bonaerense? ¿O iba rotando? ¿Cómo era el sistema? En este caso era la patota de la brigada, sí, Ajá. exactamente se denominaba, porque sí, porque cumplían funciones permanentes Sí. en la brigada y tenían una metodología de investigación que consistía básicamente en lo que contó Tortura, Ernesto por hace lo un que rato. ustedes contaban, lo que vos decías, Ernesto, era esto. Sí, tal cual. Y además en el juicio escuchábamos cómo se distinguía la guardia, que sería el típico policía Sí. con tareas administrativas, de los grupos operativos que ingresaban por otro lugar, no registraban el ingreso de personas, etcétera, como que tenían plena autonomía de actuación. O sea que estamos hablando exactamente de lo mismo que en la dictadura, y estamos hablando de 1990 a 7 años de recuperación de democracia, un poquitito menos. Sí, tal vez por ahí meses. sería interesante distinguir, hay una cuestión técnica mínimamente de si es o no un delito de lesa humanidad. Sí, tal cual. Es una discusión muy interesante. En rigor, se ha establecido jurisprudencialmente, en este caso, Sí. que no es un delito de lesa humanidad, sino que es una grave violación de derechos humanos. Se ha ido por la línea de los casos Bulacio, Sí, Bueno Alves, etcétera, sí. y se ha dicho que no es un delito ¿Y de por lesa qué no? humanidad. La explicación, que uno puede aceptar o no, es un tema muy polémico, es que no formaría parte de un plan sistemático Sí. desde el Estado, una vez recuperada la democracia, ¿sí? No sería una cuestión planificada desde el Estado, la captura de personas, la sujeción a torturas para extorcar confesiones, que no Sí. formaría parte de un plan sistemático contra un sector de la población civil. Perdón por la interrupción. Sí. ¿Eso no es más la explicación de qué es genocidio, qué no es genocidio, qué delito de lesa humanidad? En rigor, A mi criterio, digo, No, y pregunto está de bien. un criterio, digo. La jurisprudencia, a ver, volviendo al caso. Digo por la sistematicidad, ¿no? Y contra sí. un grupo, porque en realidad esto es desde el Estado. Volviendo al caso. En el caso de esta cuestión se tuvo que discutir en su momento porque Claro. hay un grupo de policías con imputaciones de menor entidad, omisión de evitar torturas, Claro. negligencia, etcétera, que habían sido beneficiados por la prescripción. Ah, ok. El doctor Ortel en su momento había planteado la imprescriptibilidad por la vía de para anullarlos a casos de lesa humanidad. Claro. La Cámara le dijo que no, la Casación le dijo que no, llegó a la Corte Provincial. Sí. La Corte Provincial dijo que no era un caso de lesa humanidad, pero que era una grave violación de derechos humanos y trajo a colación los casos Bulacio y su progenie de la Corte Interamericana y dijo no prescribe. Y No además, prescribe acá. y Claro. además, esto es muy importante, además dijo la Corte Provincial, por ese grupito de policías, que tal vez algún día los podamos juzgar, que no está todavía establecida su participación, que no necesariamente tienen esa responsabilidad menor, que tal vez sean coautores, partícipes necesarios, etcétera, entonces que era prematuro. Claro, adelantar una prescripción. claro. Adelantar una prescripción. Estamos hablando del personal policial que no fue el que lo fue a buscar Andrés, pero sí que estaba y sabía en ese momento en la brigada que lo estaban torturando. ¿Y eran miembros de esta patota también? Eran miembros de la brigada, no De la eran. brigada. Eran de tal la vez- Por eso la brigada. imputación es distinta. Tal Tal cual. vez ese personal que estaba en la guardia, pero sí, que sí. percibía que estaba Sí. ocurriendo algo grave.
Yo quería, porque no lo dijimos, y un poco explicar por qué, a pesar de esta inicial investigación trunca o desviada, este hecho llega finalmente a buen puerto, el proceso llega a buen puerto, mejor dicho, y tenemos justicia. Y tiene que ver básicamente con la lucha de los familiares, específicamente de Mirna, quien era pareja en ese momento de Andrés, que es quien ha pedido la representación nuestra junto con la hija, y que en un momento, porque ahora buena parte del Estado presta un servicio para que se logre la justicia, pero en aquel momento no era así, era ella sola contra la policía, no solo la patota y la brigada, sino personal superior que los encubría. Los primeros años de la causa penal fueron infructuosos porque el juez de la causa no actuó como debía. De hecho, fue una de las razones por las que fue destituido de su cargo el juez Vara, fue por esta causa y por la causa de Bru. Y a pesar de todo eso, en esa lucha tan desigual, la perseverancia de ella y de los organismos que la ayudaron, también hubo en su momento una intervención importante en la causa del Consejo Deliberante Platense, que pide información, sobre todo en su momento Emir Salvioli, también Partido Intransigente y otro, estamos hablando del año 90, ¿no? Sí, sí. Pero básicamente los organismos de derechos humanos y sobre todo la perseverancia de Mirna es lo que hace que en los momentos más oscuros, ¿sí?, quedara una pequeña llamita de luz, que es la que hoy permite que tengamos estos juicios. Peor aún, hasta delegación de inteligencia. La tristemente célebre DIPA, que eso lo facilitó la Comisión Procesal por la Memoria, tenía un archivo muy copioso de cómo infiltraban los actos por la memoria de Andrés, donde se pedía justicia, verdad, claro, porque esto es anterior, ahora que vos lo decís, que esto es anterior al 98, que es cuando los archivos pasan a la Comisión Procesal. A los juicios de la verdad, fue anterior. Estos son archivos en actividad, no archivos históricos. Hay una gran cantidad de documentos donde se deja constancia de tareas de inteligencia en las marchas. Claro. Y qué partidos intervenían, qué agrupaciones estudiantiles, etcétera, etcétera, con nombre, con apellido, con resúmenes de los discursos. Es una coincidencia también con lo que pasaba en la dictadura, ¿no? Porque la lucha por los derechos humanos en la dictadura, enseguida los organismos fueron también infiltrados, ¿no? Claro. Sabemos y aquí, en este caso, se reflota y mediáticamente también los medios lo empiezan a tratar más cuando ocurre el hecho de Miguel Bru. Claro. Y Mirna también se apoya mucho en la madre de Miguel y ella también, Rosa, y también luchan juntas, y este caso también se reflota a partir, ¿no? Son los dos casos emblemáticos. Yo recuerdo de mi juventud, tanto la imagen de Miguel Bru, esa imagen que todos hemos visto, como también la imagen de Andrés Núñez, que estaba con la camiseta de estudiante. Sí, acá el director la ha puesto varias veces. Yo recuerdo de joven haber visto esa imagen sin jamás imaginarme que iba a intervenir en el caso, ¿no? Pero sí, son dos. ¿Vos no estabas estudiando todavía? ¿O ya estabas estudiando abogacía? Estudiaba periodismo. ¿Estudiabas periodismo? Estudiaba periodismo, después dejé y me dediqué al derecho. Bien. ¿Y te acordás de la imagen cuando estudiabas periodismo? Exactamente, sí. ¿Por qué llegaron al puesto donde están? ¿Lo buscaron ustedes? ¿Se fue dando? ¿A defensores oficiales o en la causa en particular? No, a defensores oficiales. ¿Y después? Una cuestión de vocación, la carrera judicial y tal vez la vocación, en mi caso puedo decirlo, de, si se quiere, defender a los más vulnerables. Y en este caso, la verdad que no tenemos ninguna contradicción, porque también estamos del lado de los más vulnerables. Claro, totalmente. Ernesto, ¿y tu caso? A ver, en cuanto a haber concursado para el cargo de defensor, sí, por un tema de vocación. Yo, en rigor, jamás he concursado, por ejemplo, para fiscal. No tengo esa inquietud. Y en cuanto al caso en sí, no es ninguna contradicción porque, en rigor, aún hablando en términos más modernos, el imputado en esta causa era el menos vulnerable. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme para que el sistema punitivo pose su atención en él. No es que estaba destinado a ser seleccionado para ser procesado, todo lo contrario. Estuvo además durante años prófugo, 22 con cobertura, años, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y casi cae por azar. Entonces,
La ventaja también que en un caso como este no teníamos ninguna contradicción de conciencia, ni mucho menos. Claro. A veces sí hay. Puede haberla. Puede haberla. Hablo por mí. Yo lo que, digamos, a mí lo que me permite trabajar es saber que mi rol no es juzgar a mi cliente. Para juzgarlo, para acusarlo está en el juez y el fiscal. Por ahora, nunca. Por ahora no tuviste. Nunca. ¿Vos, Por Manuel? ahora yo no tengo un problema en ese sentido. No, en el mismo sentido. Sí, obviamente, el rol de defensor oficial, como en todos los roles que uno juega en la vida, seguramente hay casos que a uno le gusta más que otros. Claro, ¿sí? Pero no te sentís más sí, cómodo, por decirlo de alguna manera. así es. Este sería uno. Este sería uno. Vos hablabas, Ernesto, de que el imputado era difícil que terminara siendo, digo, probabilísticamente, esto no lo dijiste vos, lo digo yo, probabilísticamente procesado y próximamente condenado. Esperemos. Es por eso, tal vez, digo, probablemente dije. Si ustedes tienen indicio de eso, no lo sé. Hablamos de patota. Hablamos, si es patota, hay cierta organización, porque además era una patota dentro de la brigada y dentro de la bonaerense. Quiere decir que no era un grupo, digamos, actuaba clandestinamente, pero no era un grupo secreto. Igual que en la dictadura. Y eso era Pero no era secreto, ¿no? y era durante la época de la maldita, de la ¿no? maldita de Claro. Klosik, ¿no? Tal cual. Era, Es y así. había grupos que seguían actuando, porque en el caso Núñez era la patota de la brigada, en el Claro. caso Bru era de la comisaría novena, y así Claro. había en distintas comisarías, había una en la quinta, había... ¿Hay algún elemento que a ustedes les permita pensar en algún tipo de organización para la fuga, para el mantenimiento, para la compra del documento falso? Algo planificado, Sí. un indicio concreto de responsabilizar, a alguien, no, pero sí hay que decir que hubo, primero, la intención de cambiar la fisonomía de quienes habían ido a secuestrar a Andrés. Ajá. Fue la indicación de cámbiense la apariencia, se afeitaron, se cortaron el pelo. Ah. Después se fabricó un libro de guardia falso, una pericia que estableció que el libro de guardia del día correspondiente había sido cambiado, tenía menos desgaste, etcétera. Sí. Operación Masacre de Walsh, 1955. Ya Después, para antecedente. cuando la cuestión se fue poniendo más espesa, la patota fue disuelta y fueron trasladados a distintas departamentales, cosa de que no hubiese, digamos, que pudiese cada uno mantener el pacto de silencio. Sí. Y después hubo toda una logística para, por lo menos ellos, ¿sí? Hacer desaparecer el cuerpo, llevarlo al campo y que nadie lo busque. Sí. Digo, ir más allá sería por ahí demasiado temerario, pero que tuvieron la autonomía y los medios como para hacer todo esto, seguro. Y muy bien, y recordemos que en el caso Miguel Bru, el cuerpo todavía no fue hallado. Claro. Y lo encontraron porque hubo un arrepentido, pues, si no, Sí. estaríamos igual. Tal cual. Gracias a los dos por estar acá y por A ustedes. Gracias a ustedes. la narración del caso. Volvemos en un segundo. Esteban Porto es integrante del Instituto de Derecho y Género de la Asociación de Magistrados de La Plata y dirige el Departamento de Asistencia a la Víctima, o el área de asistencia a la víctima, del Departamento Judicial La Plata. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿Es doctor. Departamento de Asistencia a la Víctima? Centro de Asistencia a la Víctima de Fiscalía Sí. General, sí, Ujú. el Departamento Judicial de La Plata. ¿Este es equivalente, por ejemplo, a la Oficina de Violencia que tiene la Corte Suprema de la Nación o no es lo mismo? Las funciones son distintas, No, son la tarea es distintas, distinta. sí, porque la Oficina de Violencia de la Corte de Nación Sí. trabaja en forma autónoma, como un Ajá. organismo diferente, aunque depende de la Corte. Sí. Trabaja en forma diferente porque hace entrevistas directamente con las víctimas, Ujú. trabaja con un equipo de psicólogos de asistencia social Sí. y después eleva todas las actuaciones para iniciar un proceso. ¿Y el caso de ustedes cómo es el trabajo? La víctima viene normalmente en el proceso penal, en el caso de una instrucción penal, la víctima no tiene abogado que la represente, a diferencia del imputado, que tiene un Sí. defensor oficial. La víctima normalmente tiene que hacer presentaciones o necesita cuestiones que resolver respecto de la causa y
tiene el Centro de Asistencia a la Víctima para ser asesorado, para facilitarle escritos, presentaciones u orientación respecto del trámite de la causa o todo lo que tenga que presentar. Sí, intervenir como parte del proceso. Como parte, no como particular. No particular, pero sí Claro. una parte. Sí, claro. también se puede intervenir como particular ramificado. Es una de las opciones en determinados casos, más allá de que la persona, como a veces no cuenta con recursos, no tiene un abogado que lo represente. La otra es intervenir en el rol de víctima y punto. Sí. ¿Y qué facultad tiene el rol de víctima en un proceso? ¿Qué puede hacer en un proceso? En realidad tiene muchas facultades porque lo habilita Sí. tanto el Código Procesal Penal como la Ley del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. O sea, tiene tiene derecho a participar, tiene derecho a ser informado constantemente del proceso. Más allá de que hay toda una desvirtuación de la parte de la víctima, se le da mucha importancia a la cuestión de la violencia de género. En eso sí la víctima es más asistida, una vez que termina la instrucción y la causa es elevada a juicio, se toma en consideración la opinión de la víctima, hoy mucho más que antes, al momento de si quiere debate oral, si quiere buscar una solución alternativa, ver toda esa cuestión del debate oral donde muchas veces ocurre que la víctima, en el caso de violencia de género, llega al debate conviviendo con el imputado. Entonces, todas esas cuestiones tiene que ser asesorada, asistida, bueno, de eso se hace a través del Centro de Asistencia a la Víctima. Y justamente al mencionar género quedan las dos cosas cruzadas, digo, la Claro. labor Sí, la labor del Poder Judicial y en la Asociación de Magistrados. Claro, ¿Cómo las cruzás vos personalmente? Lo que pasa que, bueno, toda esa cuestión lleva mucho una sensibilización de cada uno, ¿no? Ajá. Porque es muy difícil la temática, es muy difícil cómo es el proceso, porque el proceso termina siempre revictimizando a la víctima, Claro. porque es sometida constantemente dentro del proceso a cuestionamientos, a preguntas. La defensoría o el defensor o quien sea, constantemente trata de desvirtuar esa parte, como ocurre normalmente. Y bueno, y después viene la segunda etapa donde está la elevación a juicio, donde se la vuelve a interrogar nuevamente, pasa otra vez por otro tipo de fiscal, que es el fiscal de juicio, que es el que eleva la causa, vuelve otra vez, y bueno, todo ese proceso a veces lleva años. Es como la sentencia que ocurrió ayer. Ayer hubo un caso grave. Sí, de violencia de género, el que hablábamos. Sí. Bueno, esta persona tenía muchos antecedentes, de hecho tiene 11 causas activas, 11 investigaciones, y finalmente la causa es muy vieja, tiene varios años, el proceso llevó años y fue condenado. Pero ¿cómo llegó al debate oral? Libre, ni siquiera se presentó al debate el día de juicio. Eso es un caso para todos los televidentes, creo que es un camionero de Berisso, De Berisso, sí. que golpeaba a su mujer. Sí. Fue condenado ayer a 4 años y medio de prisión y se le ordenó la detención en la sala de audiencia porque había llegado libre a juicio. Llegó libre, Entonces, es lo que hablaba recién usted, ¿no? Cómo la víctima tiene que tener una protección, porque Claro, sí. tenía una perimetral, la había violado, la perimetral, y así todo, sigue hoy prófugo, no se presentó al No. debate, Bueno, le sí, allanaron la casa. es cuestión de tiempo para que sea detenido, ¿no? Pero bueno, normalmente llegan así. Así es el proceso, así llega la víctima muchas veces al debate oral y muchas veces llega conviviendo con el imputado, con el agresor. Lo cual es más complejo todavía. Sí. Es más complejo todavía porque una vez que se emite la sentencia, ¿cómo hace para volver a la casa? Claro. Entonces todo ese proceso que muchas veces el Poder Judicial no trabaja esa cuestión, porque es más un ámbito social, Sí. es una cuestión que hay que resolverla, ¿no? Porque es común que lleguen en un estado totalmente diferente al cual van a ser sentenciados. Se ha dado muchas veces en juicios orales con esta situación, y que la víctima es amedrentada por el acusado y llega al juicio como perdonándolo, con otra versión, no, en realidad me caí, Sí. me pegué con la puerta. Es re común eso. No solo en la parte de debate oral, sino durante la instrucción, siempre buscan algún justificativo, pasó una vez, se equivocó o yo me equivoqué, lo denuncié para molestarlo, y después no quieren llegar al debate oral. Muchas veces, como a la víctima ahora se le consulta
no una suspensión de juicio a prueba, sino una solución alternativa, o sea, buscar ¿Un una juicio condena, abreviado? un o abreviado. Entonces, bueno, muchas veces dice, no, yo no quiero que vaya preso, no quiero que vaya detenido, no quiero ir al debate oral. O sea, muchas veces no se lo cruzan, no lo han vuelto a ver. Pero la mayoría de los casos sí, están Ahora, conviviendo. ese no quiero que vaya preso, la justicia no está obligada a cumplirlo, obviamente. No, para nada, no. O sea, en mi función, cuando el fiscal de juicio me eleva las actuaciones o me las traspasa, o me traspasa para que yo tome contacto con la víctima y la entreviste, a ver cuál es su opinión, para explicarle cómo es el debate oral y una solución alternativa, más allá de yo expresarle o al juez correccional o al tribunal oral criminal lo que opina la víctima, queda en la decisión del juez cuál va a ser el resultado. Sí, ¿no? ahí está la tarea, ¿no? Del Claro. juzgamiento. He Sí. visto un juicio que víctima que lo perdonan y que Sí. y se dan cuenta a través de la tarea de los peritos psicólogos Sí. que la mujer está amenazada y bueno, y se dicta un fallo condenatorio igual. igual. Sí. Sí, y Y muchas se le veces- da apoyo a la víctima. Claro, porque muchas veces no está amenazada en forma verbal. Claro. Hay muchas amenazas diferentes, lo que es la manutención, la cuestión económica, la visita con los Sí, hijos. hay una relación de poder en esos Claro, casos que estás diciendo, claro, sí, es eso. hay una relación muy fuerte. Que puede ser entonces- sutil o no, pero hay una relación de poder Claro, finalmente. sí. Sí, claro. Normalmente nunca es sutil. Claro, exactamente. Entonces, pasó hace poco tiempo que se pidió que los hijos atestiguaran en contra de la madre en un caso de violencia de género, Ujú, cosa que no se permitió, ¿no? claro. Porque no correspondía. Y los hijos menores estén opinando sobre una cuestión familiar donde estaba probado realmente la agresión, porque la mujer o la víctima en este caso había sido internada por los golpes que había tenido. A veces uno escucha, esto es una crítica habitual entre algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, provincial o nacional, y sobre la justicia. Entonces, Sí. la acusación genérica es, hay que ir hacia una justicia de las víctimas. Y en realidad, yo hablo solamente por la experiencia de este programa, podría hablar de más, pero solamente por la experiencia en este programa, y sin ser abogado, las herramientas, a mí me parece, existen. Digo, a veces hay entre los funcionarios judiciales vocación de hacerlo y a veces no hay vocación de hacerlo. Pero las herramientas están. Digo, el relato es un relato de vocación de hacerlo, Sí. como en el bloque anterior, por otra parte. Sí, falta también mucha sensibilización, ¿no? Respecto del rol que le ocupa el Poder Judicial en Sí. estos casos, porque muchas veces se deja de lado esa situación de la víctima y la revictimización que le va ocurriendo Claro. constantemente. Pues en definitiva las herramientas, las leyes las tenemos en las convenciones hace más de 20 años. Claro. La CEDAW, Belém do Pará, Sí. la Ley Integral de la Mujer, todas esas cuestiones tienen muchos Sí, las años. convenciones agregadas a la Constitución ya tienen 23 años, del 94, 94. Sí, claro. O sea, es así. todo eso está Mucho hace tiempo. mucho tiempo. La reforma del Código Procesal Penal también está hace mucho tiempo. La ley del Ministerio Público también apoya Sí. toda esta situación. Y bueno, la Oficina de la Mujer de la Corte de Nación viene haciendo mucho trabajando Claro. con eso y tiene un programa extensivo que es sobre sensibilización sobre funcionarios y magistrados judiciales. ¿Qué sería sensibilización? Porque es obvio que, digo, no sé si no tiene que ver, porque digo, si uno lo toma a primera vista, sensibilización es hay que ser sensible. Claro. Y uno diría, no, está el derecho. Pero Claro. si lo pienso dos veces, no descarto lo anterior. Hay que hacer una... El tema es cómo ser sensible del lado de la justicia. Claro, lo que pasa es que más allá de sensibilizarlo, hay que conocer cómo es el procedimiento Claro. y cómo es la situación, porque el Poder Judicial no examina la situación de la persona una vez que termina ese proceso cuando tienen que volver a la casa, ¿no? Ujú. Por diferentes situaciones, por diferentes contextos, Sí, cuesta más entender esa situación. sí, Pero cuando termina un juicio oral, un debate oral, la persona es condenada, ellos después por ahí se van de la mano. Pero a veces no, y después tienen que volver a la misma casa. claro. Y esta persona en algún momento va a recriminar o va a echar en cara esa situación por la cual fue condenada. A veces hay que evitar esas cuestiones. Hay fallos y antecedentes que no se puede hacer una suspensión de juicio a prueba. O sea, no se podría suspender el juicio por la causal que sea. Pero hay medios alternativos que más allá de la jurisprudencia deben ser aplicados por todo ese contexto y por toda esa situación que el Poder Judicial no comprende, no está a su alcance y no puede llegar a esa situación. O sea, a la casa de la persona el día después o el mismo día a la noche, ¿Y ¿no? cuál sería, Esteban, un ejemplo de alternativa? Y hay mucho trabajo en su momento en la provincia
delegó muchas cuestiones a las municipalidades para trabajar con diferentes cuestiones sociales y con grupos de apoyo. Sí. Hay en algunos casos casas para gente, para que pueda alojarse, o programas alternativos para poder encontrar esa solución. Lo que pasa es que el Poder Judicial tiene que conectarse más con ese ámbito, en este caso político, a través de las municipalidades regionales o con la provincia, para lograr un acuerdo. Tal cual como hace la Corte de Nación, que tiene mucha situación parecida a nosotros, tiene protocolos de actuación, lineamientos diferentes para trabajar y tiene diferentes organismos vinculados y forma una red. Eso es lo que a veces le falta al Poder Judicial, o en este caso a la Provincia de Buenos Aires, para poder cerrar ese... Claro, ¿Y el tener una instituto? contención, ¿no? Las víctimas que tengan una contención, porque ¿a Claro. dónde vamos? Claro, porque ¿El después... instituto ayuda en la formación de esa red? Ya poniéndote en tu otro Claro, sombrero. desde la Asociación de Magistrados, con el Instituto de Derecho y Género, lo que se trata es de, a través de charlas, ir concientizando, sensibilizando a todo este magistrado, funcionarios. Se apunta más que todo al operador judicial, Sí. que es el que está más en contacto con esta situación y es el que más tiene que entender todo esto. ¿Sentís que eso, y la última y cortita la respuesta te pido, ¿sentís que eso avanza? Digo, que hay interés Sí. por prepararse. Sí, Sí. sí, avanza, sí. Cuesta. Cuesta. Pero avanza, sí, sí. Sí, se han modificado muchas cosas. Sí. Ujú. Pasa que el Poder Judicial es algo muy grande, con muchos años de una forma de trabajo, entonces cuesta mucho más. Cuesta cambiar. Sí, cuesta cambiar. Sí. Gracias por estar acá. No, gracias. Gracias, a ustedes. doctor. Quique, ¿nos vamos por Nos hoy? vamos, hemos terminado. ¿Hemos Por hoy. terminado? ¿A usted le parece? Por hoy sí, entonces, miércoles que viene, acá, en la tele, a las 10 de la noche como todos los miércoles, y en la 99.1 a las 7 de la tarde, de 7 a 9, es decir, panzada de justicia en primera persona para quien quiera. Y para mañana ya está este programa, el de la radio, en la página de internet del diario El Día. Gracias, Quique. Gracias a vos. Nos vamos. Chao, buenas noches.